Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Conexión Tecnológica. Ahora, orientando al usuario. Bien, continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora un segmento interesante. Como cada semana, orientando al usuario es uno de ellos. Y hoy vamos a hablar un poco de la inteligencia artificial como esta herramienta que no es solo una herramienta del futuro, sino ya es un recurso presente que agiliza la búsqueda de información, analiza datos y la generación nos ayuda a generar conocimiento. Y hoy vamos a tener a Radamés Silverio, que está con nosotros, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, y maestro también de informática. Va a estar con nosotros compartiendo sobre los beneficios y desafíos de integrar la inteligencia artificial en los procesos académicos y científicos. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, dar gracias a Dios y a ustedes por la invitación a este importante espacio para hablar sobre el tema de inteligencia artificial y sobre todo vinculado al aspecto académico, en este caso el tema de investigación. Así mismo, gracias por acudir también al llamado y a la audiencia que siempre nos escribe y siempre nos da algunas pautas de temas que tienen que ver todo casi con inteligencia artificial. Mira, ¿cómo usted visualiza el papel de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación universitaria? Bien, la inteligencia artificial, aunque conocemos ya por lo que escuchamos también aquí que hay una vasta experiencia de ustedes sobre el tema, pero siempre es importante refrescar que la inteligencia artificial es una rama de la informática que se enfoca en crear sistemas que realicen tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, como el caso del aprendizaje, la percepción, la parte sensorial y así sucesivamente. En cuanto al ámbito de la investigación, la inteligencia artificial aporta mucho, es de mucho valor y permite optimizar los procesos en sus diferentes fases. Por ejemplo, hay una fase en el proceso de investigación que es la revisión de la literatura. La investigación consiste en generar nuevos conocimientos o profundizar en conocimientos ya existentes, que al fin también termina siendo lo que resulta una generación de un nuevo conocimiento. Siempre hay alguien que trabaja antes que nosotros, es decir, hay conocimiento generado de hace mucho tiempo. Entonces, desarrollar un nuevo proyecto de investigación implica que haya que ver toda esa documentación generada vinculada al tema que estamos investigando. Entonces, una parte importante es esa revisión de literatura que tradicionalmente se hacía o en las bibliotecas o buscando ya también herramientas tecnológicas para las revistas electrónicas, los libros. Ahora, ¿qué pasa? Ahora con la integración de la inteligencia artificial, ya hay herramientas especializadas para tales fines que, especificándole el tema, me pueden traer resultados de distintas investigaciones que se han realizado en ese contexto y me lo ponen de una forma más fácil, más agradable, más utilizable, por lo que al final termina en una reducción de tiempo, lo que ese tiempo entonces lo pudiera aplicar en las otras fases del proceso de investigación. Acelera el proceso. Acelera el proceso y también conduce a calidad, porque las herramientas de inteligencia artificial nos permiten buscar esas fuentes de datos también en bases de datos confiables y de ahí producir incluso mapas, relaciones entre los autores, las citas, referencias y así sucesivamente. Y nos puede seguir dando algunos ejemplos concretos que ustedes tienen, ¿verdad? Donde la inteligencia artificial ha sido esta herramienta relevante en la actividad de investigación. Perfecto. Por ejemplo,
siguiendo con la misma parte de la revisión de literatura, a veces uno encuentra un artículo de interés y hay herramientas como en el caso de Chat PDF o ChatDot que luego de pasarle ese archivo permiten que uno comience a conversar con él y extraer la información de interés. Profundizar, Profundizar, en el tema. profundizar en ese archivo. Eso en la parte de análisis de documentación, de análisis de documentos. Si nos vamos también a la parte de ver el proceso de manera integral, por ejemplo, Google tiene una herramienta que se llama Notebook LM. Ay, sí. Esa herramienta permite, es un asistente de investigación, donde yo puedo cargar fuentes, incluso me permite de ahí mismo trabajar con la parte de difusión y divulgación de ese conocimiento que se genere a través de la creación incluso de un podcast ahí de manera instantánea con la información que le estamos pasando. Sí, esa herramienta es una de mis favoritas también porque justamente permite esa creación de contenidos colaterales en base Exacto. al conocimiento que uno como persona está guardando en la herramienta. Perfecto. Exacto. Entonces hacer vamos a decir, un integrador en lo que es la dispersión que a veces uno tiene, que uno localiza una fuente y es de interés, localiza otra, también es de interés y localiza mucho y a veces guardándola en archivos individuales, cuando tú vuelves una segunda vez a los 5 días, 3 días, quizás a veces ni te acuerdas de eso. Ahora, si tú tienes una herramienta integral que te va permitiendo como crear esa base de datos documental, realmente eso facilita la organización y por lo tanto se traduce en optimización en el tiempo de investigación. Y lo importante es que analiza esa información. Correcto. Imagínense en la parte de la salud, cómo la inteligencia artificial puede analizar imágenes médicas e investigaciones de salud. Eso es increíble. Y es importante también, y ver cómo usted me señala cómo la herramienta puede apoyarnos, la inteligencia artificial, a estos profesores y estudiantes también en sus procesos de investigación. Correcto. Hay que, bueno, separando los dos mundos, Sí. la parte del docente y la parte del estudiante. Con relación a la parte de la docencia, permite estructurar un buen contenido. Evidentemente que este contenido siempre debe ir asociado a ese factor humano que tiene ese pensamiento crítico y tiene la capacidad de disentir, discernir y de validar las competencias que desea transmitir a sus estudiantes. Por lo tanto, la inteligencia artificial en la parte de la docencia también agrega mucho valor en lo que es la generación del contenido que va a impartir en la asignatura, pero también aporta mucho al proceso de gestión de la asignatura, en este caso que se convierte en una sección de clase, porque permite organizar para el pase de lista, para llevar un control de las calificaciones y también analizar posteriormente el comportamiento de cada estudiante. Entonces, en el ámbito de gestión, también al docente le facilita mucho la inteligencia artificial. Si nos vamos entonces al lado del estudiante, ahí el docente también debe desarrollar algunas técnicas para que el uso de la inteligencia artificial por parte del estudiante, aunque también el docente debe de hacerlo de manera ética y responsable, el estudiante también, pero debe ser más vigilado, porque se da el caso que a algunos estudiantes Del plagio. podrían caer en la lo tentación. en lo que se conoce como plagio. Entonces, esa capacidad de el poder desarrollar esas competencias que son necesarias del área que se le está ofreciendo, si hace un uso quizás no adecuado de la inteligencia artificial, entonces en términos de competencia no la va a adquirir, porque si hace el famoso copiar y pegar,
sin analizar, sin profundizar, se pudiera convertir en una herramienta de impacto negativo hacia el estudiante. Y es un tema entonces que en el día de hoy es un tema en discusión, ver un reto tenemos. cómo, exacto, un reto, exactamente, cómo los estudiantes hacen un uso ético, un uso responsable de la inteligencia artificial, y que al mismo tiempo entonces se desarrolle ese pensamiento crítico que debemos tener cada uno de nosotros, ese pensamiento reflexivo, la parte lógica, la parte matemática, para poder entonces aprovechar las herramientas de inteligencia artificial, que al fin son herramientas de apoyo Son en el herramientas, proceso sí. de enseñanza y de aprendizaje. Y en Correcto. el proceso de Y investigación. el proceso de investigación. Porque son etapas, la investigación son Exacto. etapas, hay varias etapas, y que los amigos que entienden sobre investigación, que nos están escuchando, y los que no, habría que explicarles luego de la pausa esos procesos de investigación, que comienza con la planificación, viene ejecución, que Exacto. cada una de esas etapas tiene ingredientes. Como le decía, la revisión de la literatura, Esa es una. la recolección de los datos, el procesamiento de los datos, el análisis y la discusión, la presentación de resultados y así sucesivamente. Que es lo más importante, y en cada etapa se puede utilizar la herramienta de Claro, inteligencia artificial. para cada etapa hay herramientas de inteligencia artificial, así mismo. Por eso decía que este programa está, Perfecto, está muy bueno, porque tiene una vasta experiencia en el tema de inteligencia artificial. Mire, y después de la pausa, yo quisiera también hablar un poquito de la precaución ética, que ya dijimos algo ahora mismo, de cómo los estudiantes pueden plagiar esa investigación o una de las etapas, esas precauciones éticas y académicas que considera usted como vicerrector de investigación, que son necesarias al utilizar esta inteligencia artificial en la investigación universitaria. Después de la pausa venimos con eso. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y de vuelta en nuestro segmento Orientando al Usuario, estamos conversando con nuestro invitado especial, Radames Silverio, vicerrector de investigación y posgrado de la UAS. Además que es un maestro de informática, así que tenemos la persona correcta para llevar De vieja esta data. Hay mucha gente que no le gusta que le digan De que larga data. de vieja data, y es de larga data también. Un joven acumulado. Exacto. Que esa cosa de la inteligencia artificial tampoco es de hoy. Hay personas los jóvenes sobre todo, que piensan que es algo que apareció ahora, pero no, eso tiene décadas preparándose. Desde el año 1940. 1940, Sí. así que Pero tenía otro nombre. Claro, en el año, bueno, en el 40 comenzaron con uno de los componentes principales, está también la parte de Alan Turing, Ujú. que fue uno de los precursores, y en el 56 es que John McCarthy acuña el término de inteligencia artificial en una conferencia que estaba ofreciendo, y siempre uno en manera jocosa dice que fue que él estaba hablando de máquinas inteligentes, y cuando sale, los periodistas comienzan a preguntarle que de qué se trataba eso. Entonces él, buscando un término, dijo, bueno, eso es inteligencia artificial. Entonces a él se le atribuye sí. el término de inteligencia artificial, pero John McCarthy fue también el que habló de la computación en la nube, que es base también para el uso de la inteligencia artificial, porque ahora mismo nosotros somos lo que hacemos uso de las herramientas. Nosotros no tenemos la plataforma que ofrece ese servicio. Ese servicio lo ofrece otro a través entonces de la red de internet. Así Entonces es. la computación en la nube es base para el uso de la Correcto. inteligencia artificial generativa que estamos utilizando hoy. un facilitador. Claro, claro. Y es muy interesante porque él ha sido un futurista para su época, ¿no? Y en ese sentido, ya que estamos en esta actualidad, en el día de hoy, ya no es una persona hablando de la inteligencia artificial, todo el mundo está hablando de esto, el acceso es tan abierto que obviamente tiene sus retos y oportunidades, pero cuéntanos un poquito más, por favor, sobre estas precauciones éticas que desde el mundo académico ustedes tienen que considerar
y son necesarios para dar un buen uso de la inteligencia artificial, sobre todo en la investigación, ¿no? Correcto. Las herramientas de apoyo siempre han existido. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, cuando uno está iniciando en la primaria y la secundaria, hay áreas como por ejemplo la matemática, la química, la física, donde los estudiantes se auxilian a veces de otros que tienen quizás competencias en esas áreas o alguien que le ayude para poder realizar sus tareas. Es decir, que ese proceso de ayuda siempre ha existido. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy, con estas herramientas de inteligencia artificial y al tratarse de una forma llana y natural de poder conversar con una máquina, ya el estudiante tiene un acceso directo a un equipo donde puede preguntarle cosas y el computador le responde. Ahora bien, ¿qué pasa? El tipo de ayuda humana se reflejaba en la adquisición de competencia cuando uno la solicitaba. Pero ahora quizás tú las recibes directamente de la máquina y eso no implica que quizás tú adquieras las competencias de eso que está recibiendo, sino más bien que lo estás copiando. Entonces, al hacer uso de las herramientas de inteligencia artificial en un proceso de investigación, lo importante es reconocer qué es contenido generado por el que está realizando el proceso y qué es contenido generado con una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, resumiendo, esta es la transparencia. La transparencia en el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Si yo utilicé una herramienta para la presentación de los resultados, ya las revistas académicas, las revistas científicas, tienen las formas de cómo el autor puede decir que las usó. Entonces es en principio reconocer cuál es el contenido del autor y darle los créditos entonces a las herramientas que utilizó para esa investigación. Básicamente mantenemos la estructura de que en la academia ciertamente es obligatoria de transparentar la bibliografía, correcto, las referencias, las fuentes. Sí, correcto. Y concientizar al estudiante, lo importante, enseñarle a los estudiantes a distinguir entre el apoyo tecnológico y la autoría intelectual. Que al final es la transparencia, que es lo más importante. Porque cuando estamos, por ejemplo, procesando los datos, usamos herramientas. Por ejemplo, en el caso de las herramientas estadísticas, que está un software muy popular que se llama el SPSS, y hay otros. Cuando nosotros hacemos uso de esa herramienta para procesar los datos, en las herramientas que utilizamos en el proceso de investigación, lo decimos. Entonces, si vamos a utilizar una herramienta de inteligencia artificial para un propósito en particular, si la usamos, entonces también tenemos que decirlo. Ahora bien, ¿qué sucede también con las herramientas de inteligencia artificial? Que hay mucho texto original creado por el autor que uno se la pasa a la herramienta de inteligencia artificial y le puede decir entonces, ayúdame a mejorar la redacción de eso que yo te he pasado. Ese texto es un texto tuyo, auténtico. Ahora entonces di que también la herramienta de inteligencia artificial te apoyó en el proceso de la parte de la revisión sintáctica y semántica. Eso no tiene nada de malo decirlo. Ahora, ¿dónde entra ya la parte ética? Que si usted le dice a la inteligencia artificial, escríbeme un artículo sobre tal temática, tomar ese artículo y decir que eso fue autoría suya, ya ahí estamos entrando en un problema ético que al final termina siendo un plagio. Bueno, vamos a darle las gracias a Radamés Silverio por estar con nosotros, vicerrector de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Es un placer y que va a ser
bueno, se dice que va a ser el próximo rector de la UAS. Gracias, gracias. Ay, Gracias sí, por la sí, porque- valoración y que es apoyo. un temita después que lo vamos En porque otro por el programa tiempo, sí, porque vamos a hablar. sobre eso, interesante. Mira, antes de, si hay un poquito de tiempo, nosotros en la Universidad Autónoma de Santo Domingo estamos precisamente en esa labor de concientizar y estamos impartiendo un diplomado internacional en inteligencia artificial aplicada a la investigación, Excelente. donde ya se han formado. En una primera etapa fueron como 700 y algo, y ahora tenemos como 1000 ya profesores formados. Es decir, que vamos a tener una Excelente. matrícula de algunos Sí. 1700 profesores formados ya en el tema de inteligencia artificial aplicada a la investigación. Ese es Y también, impacto. también la UAS tiene una maestría en ciencias De de datos. datos e inteligencia artificial. Y recientemente abrió un doctorado en inteligencia artificial y aprendizaje automático en alianza con la Universidad Miguel Hernández de España. Bueno, Excelente, gracias Radamés excelente, Silverio. muchas Interesante gracias. estas No, informaciones. y a través de la academia un país progresa. Claro, claro. Al final, usted que utiliza inteligencia artificial, empresario y son usuarios de inteligencia artificial, al final usted tiene la validación. Aunque usted busque la información o que la inteligencia artificial la busque, usted al final tiene que tomar la decisión si esa información es válida. Correcto. Ahí está la importancia de formarse en las competencias, en las Exacto. disciplinas del área. Y al final, esa información usted la va a validar, ¿usted sabe por qué? Porque usted tiene los conocimientos. Y hacerla suya, no solamente validarla. Exacto. No, ya yo vengo Suya. para acá, para la próxima. Está bien. Seguimos en la próxima conversación. Así Muchas que, gracias por hasta la su próxima a todos los visita. amigos que nos escucharon y nos vieron. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.